tu espíritu, que traiga edificación, que traiga consuelo y que traiga exhortación en el nombre de Jesús. Padre mío, que cualquier palabra, Señor, que no sea palabra tuya, sea echada fuera, Señor. Que solamente, Señor, grano, semilla tuya, Señor, pueda caer en nuestros corazones como un terreno fértil en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos. Mire, el tema de las vestiduras sacerdotales es muy, muy bonito, muy importante, porque lo encontramos allá en Éxodo capítulo 28, verso 1 y 2, y ahí vamos a ver que el Señor le da una importancia muy grande, y, y esto es interesante porque va a tener que ver también con las vestiduras que nosotros ocupamos para ministrar. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿De quién eran sacerdotes? Sacerdotes de Dios, ¿verdad? A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. Y esto es importante. ¿Para qué? Para honra y hermosura. O sea, le iban a dar esas vestiduras a los sacerdotes, honra. Y también iban a honrar ellos a Dios por medio de esas vestiduras. Esto tiene una importancia muy grande porque ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo? No somos una iglesia legalista, en donde digamos tienen que venir así, tienen que ocupar ciertas modas para ministrar, pero esto nos va a dar pauta, nos va a dar una base para que nosotros hagamos lo posible, ¿verdad? De vestir de manera que honremos a Dios y que se vea hermoso. Hace rato la hermana Candy proponía que se viera una playera, una ropa, pues ya que cambiemos pues ya para el asunto de los servidores, y así tipo como el hermano, pienso yo que se va a ver muy bonita. Pero acá, hermanos, tiene algo tremendo. Cuando le ordenaron a Moisés que hiciera un tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte, Dios le mostró el tabernáculo a Moisés. Al mismo tiempo, le instruyó para que también hiciera vestiduras sagradas para los sacerdotes. O sea, no fue asunto de Moisés que se le ocurrió, ¿qué le parece esta vestidura para los sacerdotes? Recuerde que nosotros somos sacerdotes del Señor. No de acuerdo al sacerdocio levítico, pero de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, de acuerdo a esas vestiduras, ministrarían en el templo o en el tabernáculo. Esas vestiduras fueron elaboradas por hombres de corazón sabio, cuyo líder era Aholiab, que significa tienda de su padre. Eso significa Aholiab, el nombre Aholiab. Debemos captar eso, que cada nombre tiene un significado. ¿Ok? Entonces, toda la vestidura debía ser utilizada para ministrar en el tabernáculo. Y fueron hechas para que le diera gloria y esplendor al sumo sacerdote. Si alguno de nosotros, hermanos, puede buscar Éxodo 28, 2, en una versión moderna, en una versión actual,
vamos a encontrar que habla de hermosura. En las versiones más antiguas dice gloria, ¿sí? Y esplendor. Éxodo 28:2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces, todo esto vamos a ir entrando poco a poco para ver qué enseñanza nos trae. ¿Qué dice ahí su Biblia, hermana? Sí. El 2 dice, quiero que mandes a hacer un traje especial para Aarón y sus hijos, pues son mis sacerdotes. Busca a quienes les ha dado grandes capacidades artísticas para que les hagan ese traje, pues quiero que sea fino y hermoso, como corresponde a mis sacerdotes. Que sea fino y hermoso. Sí. Y si buscamos varias versiones y vamos anotando algunas palabras que usan, hermanos, vamos a encontrar que las vestiduras de los sacerdotes eran finas, eran hermosas. ¿Me entienden? De manera, hermanos y hermanas, que sí vamos a hablar de la importancia de cubrirnos delante del Señor. A ver cómo dice esa versión. A ver. El honor y la dignidad de sus funciones sacerdotales. Dios le dio mucha importancia a las vestiduras. Ok, entonces, voy a repetir lo siguiente. Esta enseñanza pretende no volvernos legalistas, sino que entendamos por revelación de Dios, de su palabra, que cuando nos presentemos delante del Señor debemos venir correctamente. Porque aunque el Señor mira el corazón, también mira nuestras vestiduras. ¿Ok? Pero pastor, no que usted, no, yo lo que he dicho es que no seamos legalistas porque todavía no se le ha dado la enseñanza. Pero ahora, de aquí en adelante ya no somos inocentes, de aquí en adelante vamos a ir aprendiendo. Éxodo 28:3 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Ok? Pero entonces, esas vestiduras, cada parte de ella, así como sus artículos que debían llevar, hermanos, tienen una gran y una enseñanza maravillosa que constantemente nos hablan de Jesucristo. Toda la vestidura tiene que ver con Cristo. ¿Ok? Entonces yo le mandé a usted ahí un esquema, los materiales con que se usaba, con que se hacían las vestiduras sacerdotales. Mire cuáles eran. Se hacía con oro, con un color azul, con color púrpura, con color carmesí y con lino blanco torcido. Entonces, esos cinco materiales era con los que se hicieron las vestiduras. Ahora, cada uno de ellos tiene, esto usted lo tiene ahí en su celular. No voy a explicar, no voy a leerlo esto porque lo voy a explicar parte por parte. Pero usted lo tiene en el grupo. Ahí aparece este esquema para que usted tenga el conocimiento y estudie de qué materiales estaban hechas las vestiduras. Comenzamos entonces. Eran 5 los materiales con los que se deberían confeccionar las vestiduras, hermano. El oro. El oro es figura de la divinidad de Cristo. Hermano, los materiales preciosos o los metales, en este caso el oro,
No es una piedra preciosa, sino que es un metal. Y él representa la divinidad de Jesucristo. ¿Ok? El oro. Hay unos textos que dicen que los que edifiquen deben edificar, el que sea que edifique con oro, con plata, pero el oro representa, hermanos, la divinidad de Cristo. ¿Ok? El azul, la tela azul, era figura del origen celestial de Jesucristo. Y aunque Él era, hermanos, o Él es Dios, no se aferró a ello, sino que se humilló y tomó forma de hombre. Qué tremendo eso. Ese fue uno de los milagros, o es uno de los milagros más grandes que el Creador se haya metido en su creación y se haya hecho hombre, y no solamente hombre, sino siervo, y no solamente siervo, sino que también, hermanos, se humilló, y no se humilló en cualquier humillación, sino que se humilló hasta la muerte, pero no en cualquier tipo de muerte, sino en la muerte de cruz, que era la peor muerte, era la muerte que estaba haciendo, se le daba solamente a los peores criminales. Entonces, Filipenses 2:5, 6, 7, 8, 9, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El sentir ahí hay por lo menos, hermanos, unos 7 pasos de la humillación de Cristo. El Señor se humilló. Él siendo en forma de Dios, el cual dice, siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo soy hijo de Dios y punto. Él pudo haber venido en las nubes. Él pudo haber llegado y presentar sus credenciales como hijo de Dios, pero se humilló. Ese fue el primer paso. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó su divinidad. Su divinidad no dejó de ser Dios, pero se despojó de su trono, de la adoración, de todo lo que le ofrecían, de lo que se le ofrece en el cielo. Y tomó forma de siervo. Ya al despojarse a sí mismo es un segundo paso de humillación. El tercero sería que tomó forma de siervo. Y siendo siervo, hermanos, se hizo semejante a los hombres. De ahí dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Nadie humilló al Señor. Él se humilló a sí mismo. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos esto. Nadie nos humilla, nadie humilla al que ya decidió humillarse. No sé si me entiende. Nadie mata al que decidió morir. Morir, hablando en el sentido, ¿sí?, de morir a la carne, morir al pecado, morir al ego. Entonces, dice luego, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, y aquí encontramos pues que eso significa el azul. El azul es que Jesucristo era Dios, pero se humilló. Ok, entonces, pero había otro color, el púrpura. Le puse ese color ahí, Iván, para que tengamos una idea de cuál es el púrpura. Tal vez no sea exactamente, usted lo puede buscar ahí en internet y le da este color. Hay varios tipos, varios tonos de púrpura. Entonces, el púrpura, hermanos, en el Antiguo Testamento
el color púrpura era utilizado por los reyes. Cuando al Señor lo iban a crucificar, le pusieron una, ¿cómo se llamaba? Una túnica, no era túnica, era una capa, algo así, púrpura, pero era una burla para hacerle burla, pues se le pusieron. Entonces, porque el púrpura lo utilizaban los reyes, enseñándonos que este color nos habla de la realeza de Jesucristo. Jesucristo es rey. No sé si hemos analizado qué significa rey de reyes. Nosotros somos reyes, ¿verdad? Y Jesucristo es nuestro rey. Entonces, Jesucristo es rey de reyes. ¿Estamos? Entonces, y eso nos habla pues que Él es digno de la gloria, de la honra, de la alabanza, de la adoración. El carmesí nos habla es el color rojo, hermano, y representa el sacrificio de Jesucristo y la sangre que Él derramó por nosotros. Entonces, el color rojo tiene que ver con eso. Y con esos colores se hizo las vestiduras. Quiere decir que el sacerdote, todo el sacerdote, en sus vestiduras estaba hablando de las maravillas, de lo que el Señor había hecho o lo que el Señor haría por nosotros. ¿Entienden? Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey. ¿Qué más? Jesucristo es el Cordero de Dios. Y también, hermanos, el lino blanco torcido. Esto es el lino. Hace unos días hablamos del lino, la casa del lino, un viernes. Y el lino representa las acciones justas de los santos. Ahí lo dice en Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Si usted no lo sabía o no se le ha quedado todavía, usted es santo, pero no porque sea perfecto. Usted es santo porque usted ha sido apartado para Dios. Por eso, nosotros, ¿verdad? La hermana decía, si el pastor nos corrige, les quiero ubicar en esto. Los 365 días del año son del Señor. Le pertenecen a Cristo. Usted no le pertenece una fracción del día. Usted le pertenece toditito al Señor. ¿Entiende? Por lo tanto, lo que usted tiene y lo que usted es, le pertenece al Señor. Es de Dios. Amén. Entonces, quiere decir, hermanos, que todos los días de nuestra vida debemos vestirnos de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Qué significa eso? Que debemos hacer acciones. ¿Qué significan las acciones justas? Lo correcto. Acciones que vayan de acuerdo a la justicia, a la rectitud. Porque en la vida nos vamos a encontrar con disyuntivas, ¿cómo decirlo? Con encrucijadas. Yo voy a decir, ¿qué hago? En este caso, ¿qué hago? Tengo que tomar en cuenta qué es lo justo, qué es lo recto, qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo hago esto? Me proponen esto, pero Dios dice otra cosa. Entonces no lo acepto. Porque hay propuestas o hay cosas hay cosas que se nos ofrecen en la vida que no vienen de Dios. Y ahí entran las acciones, si son justas o injustas. Porque son acciones justas de los santos.
Y ahí pues ahí hay un problema para el mundo, porque para nosotros no. El mundo dice que van a ser santos esos. Porque usted hermano, a lo mejor todo el mundo le ve sus defectos, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, y a mí también. Y dice, porque eso es lo que alcanza a ver nuestra mirada. Pues el viernes pues, ministraba ya en Libertad y le decía a los hermanos que cómo Dios le dijo perdón, cómo Balaam accedió a ir con Balac para maldecir al pueblo de Israel. Hermanos, perdón, Israel era un pueblo, era gente buena. ¿Cuáles fueron las palabras que usa ahí Balaam en la Biblia? ¿Qué era qué? Ustedes son un pueblo obediente, le decía, cuando estaba profetizando sobre Israel. Son un pueblo apartado, le decía Balaam. Y Balac estaba enojado porque Balac lo que quería era que maldijera al pueblo de Israel. Ahora, si usted fuera Balaam, Dios no lo quiera, ¿verdad? El Señor reprenda ese espíritu de Balaam. ¿Qué le profetizaría a la iglesia? Pues yo le profetizo lo que veo. Pues. No, tengo que ver a los demás como el Señor los ve. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que me ve el Señor? No cómo me ve usted, cómo me ve el Señor. Este es mi siervo amado. Lo amo. Las cosas que a veces el Señor nos habla por medio de otros varones, a mí me dejan, digo, Señor no me dijo que yo estoy mal, que yo a veces he fallado. No, el Señor es mi amado, mi siervo, eh, te amo. Y eso a mí me anima, me edifica. Pero si viene una persona y ya conoce tus defectos y todo eso y te empieza a decir quién eres y cómo te llamas. Entonces, hermanos, pero si nosotros debemos vestirnos de lino fino. Entonces, eran 5. ¿Cuál era el primero? Oro. ¿Cuál otro? Azul. ¿Cuál otro? Púrpura. ¿Cuál otro? El carmesí. Y el número 5, lino blanco torcido. Cada uno de esos colores o de ese material que usaba el sacerdote tenía o tiene un significado. Entonces, vamos a ver aquí en este esquema que les envié las vestiduras sacerdotales. Ellos usaban un pectoral, ¿okay? Un efod, ahí tienen la cita y lo vamos a ir viendo. Se ponían una túnica. Esa túnica, hermanos, era bordada. Y luego tenían, perdón que puse aquí, este no lo lea, a ver, pero usaban calzoncillos. ¿Y para qué? ¿Lo ha leído? Para que no se viera su desnudez. Para que no se viera su desnudez cuando cuando subieran las gradas. ¿Cómo ve? Dios cuidó todo. Entonces, el cinturón o el cinto y el turbante, que era una mitra, y que tenía como una corona de oro que decía santidad a Jehová. De eso vamos yo ya estoy en 25 minutos que estoy hablando. Esto se los mandé también. Esta semana, o sea, mañana y pasado mañana, ese va a ser el tema que voy a estar hablando ahí con ustedes en el Facebook. Entonces, en el día de la expiación, hermanos, cuando el sumo sacerdote debía utilizar las santas vestiduras, esas vestiduras, ¿sí?
que estaban formadas por el pectoral. El pectoral, hermanos, era algo cuadrado con 12 piedras preciosas. 12 piedras se ponían, y esas 12 piedras representan ¿a quién? Las 12 tribus de Israel. La debía llevar en el pecho. ¿Por qué en el pecho? Porque el sacerdote, en este caso el pastor, si lo queremos ver así, debe llevar en su corazón a la iglesia. Debe llevarlo, debe amar a la iglesia. El que no es el pastor, ese dice, estos son unos perdidos, son estos, son allá, son lo peor. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Pero el pastor, hermano, hasta en la prédica, ¿verdad? Trata de hablarle sí lo correcto, pero de no agredir, de no violentar, porque debe estar en el corazón. En el corazón de él debe estar la iglesia, el pueblo, el efod, hermano. Dice luego, sobre los hombros había 2 piedras preciosas. ¿Cómo se llamaban esas? El Urim y el Tumim. Esas 2 piedras, hermano, representaban la voluntad de Dios. Se dice que probablemente una decía sí y otra decía no. Probablemente. Pero la realidad es que el pastor, el sacerdote, llevaba esas 2 piedras, el Urim y el Tumim, que representan la voluntad de Dios. Cuando la gente llegaba a consultar la voluntad de Dios, porque hasta eso, hermano, el pueblo de Dios debe aprender a consultar la voluntad de Dios. No sea que las cosas no nos salen bien a veces. ¿Por qué cree usted? Porque yo me mando solo. A mí no me manda el pastor ni me manda. ¿Cómo no, hermano? Si usted no se quiere dejar gobernar por el Señor, le van a seguir saliendo mal los planes. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, sí, o sea, es que yo quiero hacerlo a mi manera. A su manera vivió Vicente Fernández y ya ve que no le fue tan bien. Pero si usted dice, yo lo voy a hacer a la manera del Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? Yo estoy consultando a Dios y si es posible, hermano, es un consejo. Acérquese al pastor. ¿Qué va a saber el pastor? Acérquese, pregunte, ¿cómo ve, pastor? Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. ¿Le parece o no le parece? ¿Usted qué cree que diga el Señor? Y el pastor ya metió en problema al pastor, porque el pastor tiene que orar para tener una palabra que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo ve? Quiero salir, quiero viajar, pastor. Ok, ya le preguntó al pastor, no, pero si yo creo que le diga a mi esposo, pues, bueno, ¿te va a ir bien? Esperamos que sí, que Dios te bendiga y te guarde en el camino y oramos, ¿verdad? Pastor, ore por mí, quiero ir a tal parte, oramos. Pero si me voy sin avisar, estoy tratando de ubicarnos en que la voluntad de Dios es la que me conviene, no mi voluntad, porque mi voluntad, hermanos, me va a llevar a veces por un laberinto. Y cuando venimos a ver, se nos complicó el asunto. Amén. ¿Eh? Ya que no, como los que se casan, ¿no? Ya se casó, ni le preguntó al pastor, fíjese, pastor, tengo una novia, se casó. Luego tiene problemas, pastor, ayúdenme, fíjese que tengo un problema con mi esposa. Y ya te casaste, ya. ¿Y cómo ni me tomaste en cuenta, verdad? Pero ahora sí quiere que le resuelvan su conflicto. Estoy hablando de casos hipotéticos porque no existe eso aquí, no ha habido ese caso.
pero sí deberíamos consultar a Dios. Ahora, debajo del efod estaba la túnica azul, bajo la que el sumo sacerdote llevaba una túnica tejida de lino fino blanco. Sobre ello se colocaba el cinto. Y el cinto era, hermano, representa la verdad. El cinto representa la verdad. ¿Ok? Cuando usted tenga que hablar, hable la verdad. Si se va a ministrar, hable la verdad. No importa que vaya la verdad, le ponga en evidencia a usted y diga, pero es que si le digo al pastor la verdad, toda la verdad. Pero es importante, hermanos, en una administración es importante. Cuando se acerca al pastor o al sacerdote, debe ir con la verdad. Dice, y en su cabeza llevaba el turbante de lino blanco, fino, que tenía una corona de oro que decía santidad al Señor. ¿Por qué la llevaba en la cabeza, hermano? ¿Por qué llevaba aquí ¿sabe lo que hay aquí aquí? ¿Qué cosa tenemos aquí? ¿Eh? Pero por dentro, sí, tenemos el cerebro. Pero ¿qué parte del cerebro está aquí? Aquí está el lóbulo frontal. No, frente es esto. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que está acá. Y ahí, esa parte del cerebro, hermanos, madura, dicen los que saben, que madura a los 26, 25, 26 años. Empieza a madurar la persona. Por eso un chamaco de 18, 19, de 20 años todavía no piensa muy... A veces sí, algunos sí, ¿eh? Y otros nunca. Otros nunca. Pero ¿por qué? Santidad al Señor. Debe tener la persona presente que todo lo que haga debe agradarle a Dios, debe procurar agradar a Dios, debe vivir en santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz, hermano, nos lleva a la santidad, ya que toqué ese texto. Si estoy en paz con todos, puedo buscar la santidad. Si no, claro, hay cosas que uno quisiera estar en paz con todos, pero hay gente que no coopera, ¿verdad? Hay gente que no coopera con nosotros, pero no, usted ya se arregló, usted ya pidió perdón, usted ya le dio la mano, no quisieron, adelante, usted siga buscando la santidad. ¿Ok? Sin ella, sin la paz, pero sin la santidad sobre todo, no podremos ver al Señor. Entonces, Éxodo 28:4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Hermanas y hermanos, las vestiduras son preciosas. Estaba estudiando este tema y la verdad está interesante. Yo les pido que esta semana nos congreguemos virtualmente, ¿verdad? Y escuchemos el tema, porque aquí ya se terminó pero ya mañana vamos a ir viendo el pectoral, vamos a ir viendo cuáles son las vestiduras sacerdotales y lo que implica, las enseñanzas espirituales que conllevan, que tienen. Por lo pronto, son 5 materiales que se ocupaban y que tienen que ver, hermanos, cada material con Jesucristo, y tiene que ver también con las actitudes de nosotros. Usted es un sacerdote del Señor. ¿Me escuchó? Usted es un sacerdote del Señor. Usted debe vestirse de tal manera, hermana y hermano, que sus vestiduras que el Señor les da no las manche, que sean hermosas, que su manera de vestir sea agradable para el Señor, de vestir en lo espiritual.
pero también ¿verdad? También en nuestra forma. Yo soy de la idea de que va a llegar el día en que cada hermano, cada que venga la Santa Cena, vengamos, hermanos, con nuestro traje, ¿entienden? Un traje de gala. Y lo estoy aprendiendo de mi pastor, porque los días de la Santa Cena, el apóstol llega con su moñito aquí, su traje, y los hermanos que van a participar también. O sea, van de gala, porque se van a presentar delante del Señor. Entonces, vayamos poco a poco, ¿verdad? Poco a poco aprendiendo. Imagínense un sacerdote, hermano. Es un ejemplo. Imagínense un sacerdote llegar con un pantalón de mezclilla y todo roto de parte. Es que se está usando en la moda. No, eso no era así. No era así. ¿Y por qué no me lo había dicho, pastor? Estamos enseñándolo. Después de la enseñanza, ya usted no es inocente. Ya después de la enseñanza, pues por eso yo no le puedo obligar ahorita a decir, hermano, usted está en pecado porque usted viene aquí con unos pantalones que están rotos. Hermana, mire ese pantalón que trae. No, no es así, no es así. ¿Cómo le voy a pegar a un niño? Si no le he enseñado, ¿verdad? ¿O sí? Primero le debo enseñar. Pero sí, ajá, este tema, yo en lo personal, sí ya lo hemos dado en algunos hermanos, pero hay hermanos nuevos que no lo han escuchado, ¿verdad? Mira, sí, a ver, escúchame. Ahí voy. A ver. El pueblo de Dios. Dice, luego harás las vestiduras sagradas de tu hermano Aarón, a fin de que éste esté magníficamente ataviado. Magníficamente ataviado. ¿Qué es magnífico? ¿Qué es magnífico? Ayúdame ya, nada más para buscar esa palabra. Magnífico. Sí, yo pienso también que eso es, pero ahí el diccionario es una mansa inteligente, porque también es que yo pienso que significa esto, pero a veces no significa lo que yo pienso. ¿Qué dice? Destaca por sus excelentes cualidades, que son excelentes. Es decir, ¿cómo viene vestido el hermano para participar? Excelente. Porque estamos acá. Claro, perdón, hermano. Si usted me mira a mí, para empezar, estoy gordito, ¿ah? Tengo que bajar ese peso de más. Mis zapatos, ¿cómo califica mi vestuario? Ya se me están rompiendo los zapatos, mira. Espero que llegue para el 31. Pero más o menos lo mejor. Usted cuando va a una fiesta, hermano, vaya vestido bien. Una vez, perdón, pero llegó una niña al salón, hermano, toda despeinada. Y le digo, mija, te daba tiempo de peinar, te faltan cuarto para las 8. Le digo. Pero bueno, no estamos haciendo bullying, sino solamente que el sacerdote debe ir magníficamente ataviado. No es que cada domingo va a estrenar, no, pero póngase lo mejor que tiene. Voy a participar, ahí voy. Ahí ando buscando a ver cuál no tengo. Pues ni modo. Vamos a pedir al Señor que nos dé. Póngase de pie, hermano, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta